entender cuáles son y de dónde vienen estos mandatos que seguimos cargando, como la dureza, ¿no? La dureza que tenemos contra otros, contra nosotros mismos, el silencio que es violento por donde lo veas, la exigencia que tenemos hacia ellas, hacia otros, hacia nosotros. Y la idea esa, por ejemplo, de que cuidarnos o mostrar vulnerabilidad nos hace menos hombres. Mi papá murió hace 4 años, y yo digo que murió de hombre. Sí, y digo, esa no es una frase mía, es del doctor Benoit Kaiser, ¿no? Pero porque justo creo que había en la dinámica familiar, ¿no? de los Mendoza, había una lógica muy de... la masculinidad está atravesada en esta familia por el tema del alcoholismo, ¿no? Entonces, papá murió de cirrosis, ¿no? Murió de cirrosis a los 57 años. Y esa es otra historia, pues, ¿no? O sea, en la dinámica de los Mendoza, de pronto las reuniones familiares se tornaban un poco en quién bebe más, quién aguanta más, ¿no? ¿Quién trajo más bebida incluso? Y sí te pone a repensar tu propia existencia, ¿no? Y te pone a repensar qué estás haciendo mal, qué esperan tus papás, ¿no? ¿Qué esperan los demás de ti? Porque al final está ese sentimiento de por más que yo haga algo como para contrarrestar esto, pues no lo voy a poder hacer porque sigue existiendo un factor que es que sea gay, ¿no? O que sea afeminado. Porque si fuera un gay masculino a lo mejor no habría tanto problema, ¿no? Entonces sí es como toda esta serie de emociones que digo, al final del día él tampoco creo que las haya hecho y sé que no las hizo con esa intención, ¿no? De lastimar, porque nadie nace sabiendo, ¿no? Nadie nace con este instructivo de qué hacer en caso de que mi hijo no salga como yo quiero, ¿no? Y eso creo que es una realidad. Creo que tendremos que entender que la masculinidad es una jaula, ¿no? O sea, es simplemente un esquema rígido de comportamiento. Y la verdad es que todos la pasamos mal, ¿no? Aunque hay muchos matices y como muchos grados de pasarla mal, pues, pero en general creo que la experiencia que tenemos con nuestros padres es complicada, a menos que nos sometamos a lo que él quiere de nosotros, ¿no? Que entonces puede ser como más fácil el asunto. Pero casi siempre hay como ciertas tensiones, ¿no? Entre por lo que yo quiero como niño, lo que me gustaría, y lo que mi padre me exige, ¿no? Pero cuando más o menos pueden bonar, creo que funciona mejor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio que la verdad es que ya se volvió uno de mis favoritos, que es Primer Apellido, historias sobre mi padre. Y bueno, hoy tenemos la segunda parte de este especial del 19 de noviembre, que pues, es el Día Internacional del Hombre, que ya sabemos que puede significar nada o puede significar mucho. Y nosotros queremos que signifique algo, ¿no? Y que signifique, en este caso, conversación, diálogo, introspección, reflexión. Y vamos a ver si nos sale, porque ya sabemos que luego eso no es necesariamente lo que a muchos hombres nos sale. Nos salen otras cosas, pero esas no. Y bueno, en todo caso, pues nada, pues es importante, digamos, un poco recordar a quienes nos escuchan y a quienes nos ven, pues que aquí lo que tratamos de hacer es más hablar sobre lo que pensamos, a ver si nos sale hablar de lo que sentimos, porque no es nuestro fuerte. Hablar de lo que hasta ahorita hemos callado, que es muchísimo. No quiero que esto, digamos, tenga ninguna referencia a Silvia Pinal y a lo que callamos los hombres. Ahora los hombres no. Pero entendemos lo que significa callar. Y sobre todo también hablar de lo que realmente no estamos entendiendo. Yo no entiendo muchas cosas, no sé ustedes. Ahorita seguramente René nos va a contar muchas cosas que sí entiende de los hombres. No quiero pensar ni siquiera que a lo mejor necesitemos una mujer para que venga a explicarnos, o a lo mejor sí, capaz que lo hace mejor que nosotros. Pero por el momento eso no va a suceder. Vamos a tratar a los hombres de entendernos, ¿no? Ya si no podemos, ya le hablamos a una mujer que nos venga a explicar. Bueno, como he dicho antes, y quiero reiterarlo en cada episodio, Primer Apellido nace por esta preocupación pues, muy genuina que tenemos por la salud mental, por la salud emocional de los hombres, ¿no?
queremos entender cuáles son y de dónde vienen estos mandatos que seguimos cargando, como la dureza, ¿no? La dureza que tenemos contra otros, contra nosotros mismos, el silencio que es violento por donde lo veas, la exigencia que tenemos hacia ellas, hacia otros, hacia nosotros. Y la idea esa, por ejemplo, de que cuidarnos o mostrar vulnerabilidad nos hace menos hombres, ¿no? Y esos son algunos, pero hay muchísimos mandatos más que estaría bueno que reflexionemos al respecto y que los cuestionemos y que los reconfiguremos. Ojalá que así sea, ¿no? Y también entender que estos mandatos son súper complejos, vienen, digamos, históricamente de sistemas, de economías, de procesos que no son fáciles de resolver. No estamos tratando de minimizar ni de reducir el problema. Es muy, muy grave lo que estamos planteando y muy complejo. Pero también a la vez creo que este esfuerzo parte, digamos, de una figura que es muy cercana a nosotros y que nos puede ayudar a empezar a entender lo que está sucediendo con nosotros, ¿no? Y esa figura es el padre. Es nuestra propia historia, ¿no? Y entonces mi intención es que a partir de una historia mucho más cercana a nosotros podamos empezar a entender lo que está un poco más asequible, ¿no? Que es, digamos, sí, nuestra masculinidad a partir, digamos, de quien seguramente aprendimos a ser hombres. Porque estuvo el papá ahí o porque no estuvo, o porque queremos parecernos a él o porque no queremos parecernos a él. Pero en todo caso, bueno, esa es la intención. Y para esto, el día de hoy, pues nos acompañan pues tres hombres que seguramente tienen historias bien interesantes que platicar de sus papás, ¿no? Entonces, ahorita hay dos, bueno, somos tres, pero se va a incorporar uno más. Y en lo que se incorpora, pues podemos ir platicando, si les parece, ¿no? Entonces, pues bienvenido, López. Es la segunda vez que te recibimos por aquí con muchísimo gusto. El gusto es mío. Y qué padre que nos vas a poder ayudar a entender un poquito lo que está pasando con nosotros, como experto que eres de Gendes. Y Mendoza, que gracias. Ahora vas a ser Mendoza. Ya sabemos que no es tu nombre, pero vas a ser Mendoza, así como yo en este episodio seré Ortega. Perfecto. No, pues bienvenidos. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, pues si les parece, vamos a platicar de nuestros papás, ¿no? Entonces, Mendoza, me encantaría si nos puedes compartir alguna historia de tu papá que refleje cuál crees que era esa edad que tenía de ser hombre. Yo creo que cualquier historia que contemos de nuestro papá, casi que por definición está reflejando lo que para él era ser hombre. ¿Tienes alguna en particular que te gustaría compartirnos? Pues en realidad creo que tengo muchas, ¿no? O sea, justo cuando me invitaste, pues pensaba, híjole, ¿cuál de todas ellas cuento, no? Porque creo que así como el apellido forma parte y solo es una partecita de quiénes somos, ¿no? Nos construimos de muchas historias, ¿no? Y las historias de papá en realidad pues van construyendo quién es Mendoza hoy acá, ¿no? Y hay un buen pues, pero en concreto creo que un recuerdo que tengo muy claro de mi papá es siendo hombre, ¿no? Que se levantaba muy temprano a trabajar, ¿no? Que se iba al trabajo, que iba súper bien arreglado, que iba súper bien planchado, pero para llegar ahí, entonces exigía o pedía que su camisa estuviera planchada, que su desayuno estuviera a tiempo, bla. En fin, había muchas cosas detrás de eso para que él lograra performatizar ese hombre, ¿no? Y luego, entonces, también era un hombre que desde ciertas lógicas él nombraba como yo soy proveedor, yo soy responsable, yo soy atento con mi familia, ¿no? Pero luego también en esta idea de proveernos era un tanto ausente, ¿no? En su momento él fue periodista, ¿no? Y entonces sus jornadas laborales tenían una hora de inicio, pero no tenían una hora de fin, ¿no? Entonces, desafortunadamente, había muchos momentos en los que papá no estaba, ¿no? Pero sí estaba, ¿no? O sea, porque había una casa, porque había una escuela, porque había ropa, porque había alimento, porque había muchas cosas que representaban el hecho de que papá era presente. Sin embargo, él en su persona física y muchas veces también
en su ser emocional no estaba, ¿no? Estaba trabajando para podernos proveer todo aquello que representaba a papá, pero pues no era papá, ¿no? Qué interesante. ¿Quién le preparaba la ropa? Mamá, ¿no? Siempre. Y recuerdo así que mi papá, una de las cosas que le encantaba era ir con sus camisas bien planchadas y tenía miles de corbatas, tenía miles de trajes, ¿no? Y mi mamá una cosa que odiaba y que odia a la fecha es planchar, ¿no? Decía, yo odio la plancha, ¿no? Pero era, digamos, como una labor que había en casa que mi mamá detestaba, pero que era una insignia muy clave de mi papá, ¿no? O sea, él siempre iba muy bien planchadito a todo lugar donde iba, ¿no? Entonces, pero era mamá quien estaba detrás de eso. ¿Todavía vive el señor Mendoza? Papá no. Papá murió hace 4 años, y yo digo que murió de hombre. Sí, y digo, esa no es una frase mía, es del doctor Beno de Keiser, ¿no? Pero porque justo creo que había en la dinámica familiar, ¿no? de los Mendoza, había una lógica muy de... la masculinidad está atravesada en esta familia por el tema del alcoholismo, ¿no? Entonces, papá murió de cirrosis, ¿no? Murió de cirrosis a los 57 años. Y esa es otra historia, pues, ¿no? O sea, en la dinámica de los Mendoza, de pronto las reuniones familiares se tornaban un poco en quién bebe más, quién aguanta más, ¿no? Quién trajo más bebida incluso. Y siendo periodista, te lo diré por experiencia, pues el alcohol estaba presente en cada cierre de edición o no cierre de edición. El alcohol era, no lo voy a justificar, pero claramente era parte de la cultura, ¿no? Sí. Bienvenido. Ahora, perdón que te interrumpa, sí, pero no pasa nada. Solamente para darle la bienvenida a Armenta, ya te habrás dado cuenta que aquí nos hablamos de puro apellido, ya sé lo fuerte que es, pero bienvenido Armenta, y ahorita te cuento la pregunta para que tú también nos hagas favor de responderla. Gracias. Bueno, el asunto del periodismo, te digo que por experiencia sí, el alcohol y el periodismo, hasta mi época, que fui periodista hasta hace 10 o 12 años, estaba muy, muy vinculado. Pero en la época de tu papá seguramente todavía estaba más. Sí. No, la realidad es que, pues no solamente ahora sí que no por la carrera nada más, sino por el apellido, ¿no? O sea, ya desde ahí viene. Pero sí, creo que un poco el tema de, por ejemplo, la presencia emocional solo existía cuando existía el factor alcohol, ¿no? O sea, ahí sí había... ¿Qué se dejaba? ¿Qué se dejaba sentir? Pues creo que más bien era como esta posibilidad incluso de llorar, ¿no? O sea, de llorar o de abrazar o de cosas así. No propiamente o no exclusivamente conmigo, sino, por ejemplo, también con sus hermanos, con su mamá, ¿no? O sea, había por ahí otras formas de ser y de estar cuando ese factor estaba incluido. Se daba permisos, ¿no? Sí. Qué fuerte. Oye, gracias por compartirnos esa historia. René, te voy a hacer de nuevo la pregunta para que Armenta sepa cuál es y le vaya pensando. Y ahorita nos comparta su historia, ¿va? René, ¿qué historia recuerdas de tu papá que te parezca que reflejaba su forma de ser hombre, lo que para él era ser hombre, y que dijeras, mira, esto lo pinta no solo a él, sino su definición de ser hombre? Pues, bueno, algo que recuerdo es que en realidad mi papá era bastante liberal, progresista. Y entonces, por ejemplo, en el tema de la homofobia, era una homofobia como medio encubierta, ¿no? Porque él decía... Pues es que no hay problema en que los hombres pues tengan relaciones entre ellos, ¿no? Pero ¿por qué deberían mostrarlo en público, ¿no? Es algo que debería suceder en su hogar, ¿no? Y entonces hacía referencia a su propio contexto, donde él vivía de niño, que ya dijimos que era Ciudad Mendoza, Veracruz. Y él decía, es que allá se aceptaba a todo mundo, pero no andaban exhibiéndose en la calle, ¿no? Entonces, esta conciencia de, puedo tolerarlo, pero con esas reticencias, ¿no? Porque que yo recuerde, nunca hizo una declaración similar de personas heterosexuales, ¿no? A lo mejor no le agradaban esas demostraciones en público, pero jamás dijo, es algo que deben hacer en su casa, ¿no? Y pues de ahí a pasar a, pues, la posibilidad de cuáles son sus derechos, pues eso ni siquiera era algo que se imaginaba, pues, ¿no?
Entonces, estos discursos aparentemente de tolerancia, pero que están en esa mitad entre sí lo acepto, pero no lo acepto, ¿no? Ajá, eso. Sí, que además hay como un discurso que parecía de pudor, digamos, conservador, ¿no? Pero de que la intimidad tiene que estar ahí y es verdad, no había un rasero, digamos, parejo ahí, ¿no? Porque, pues, a las parejas heterosexuales seguramente que no les criticaba el beso que se estaban dando en cualquier lado, ¿no? Armenta, cuéntanos una historia del señor Armenta que te parezca que refleja esa forma de ser hombre, esa definición que él tiene o tenía de ser hombre. Bueno, primero, Armenta es el apellido de mi mamá, entonces es curioso que siempre lo uso primero y no el Reyes. El Reyes es el apellido de mi papá. Reyes, ok. Ajá. Y bueno, mi papá siempre, él viene de un contexto muy interesante porque mi papá no tuvo un papá. Entonces mi papá es de una familia de, sí, muchos hermanos, varones, él es el menor, pero cuando él nace, pues su papá desaparece, ¿no? Se va. Entonces, en ese sentido, mi papá jamás tuvo esta guía y esta imagen paternal. Entonces él no, digamos, no supo ser papá, ¿no? Nunca aprendió a ser papá porque no tuvo esa figura. Entonces es interesante cómo se configura mi papá porque se configura a partir de sus hermanos y de ciertos tíos, ¿no? Entonces tiene como un poco de todos y de alguna manera adquiere los estereotipos, las vivencias, lo que le decían sus propios hermanos. Entonces mi papá creo que siempre fue un señor que siguió como con respeto, con amor, a diferencia de lo que se creería, ¿no? Que una persona como en ese contexto no sería. Mi papá, a pesar de eso, obviamente, ¿no? Por la generación y toda esta historia de vida, tiene como varios estereotipos, prejuicios arraigados, ¿no? Como el habla bien o siéntate bien desde esta óptica varonil y como machista, ¿no? Hasta cierto punto. Pero creo que siempre, a pesar de eso, siempre fue muy respetuoso como con las demás personas, porque él siempre siguió a partir como del pudor. Y a diferencia de, creo yo, otras experiencias, mi papá se critica o criticaba muchas veces también a las parejas heterosexuales porque era como, o sea, no importa, pero respeta los espacios públicos. Okay. Respeta a las demás personas, ¿no? O sea, lo que tú hagas con tu vida privada debe ser privado, ¿no? Entonces, como que yo fui creciendo con eso, obviamente no fue tampoco tan fácil, ¿no? Porque siempre estuvo esa parte de que él decía, es que debes de hablar como hombre, debes de caminar como hombre, debes de comportarte como hombre, pero obviamente viéndolo en retrospectiva y analizándolo ya desde este punto de vista en la actualidad y no desde que uno es niño, ¿no? Pues veo y digo, pues es sus tíos, sus hermanos hablando con él, ¿no? Desde él. Entonces creo que esa es como una realidad que se diferencia, siento yo, de otras realidades y de otras circunstancias. Y que mi papá pues al final se configura de esa manera, ¿no? Oye, ¿y se puede saber, y por supuesto que si no quieres que lo sepamos no pasa nada, por qué eliges usar el apellido de tu mamá y no el de tu papá? Creo que tiene que ver más con esta historia de vida, ¿no? Estas realidades que viví en la infancia, porque mi papá al final tenía que trabajar, ¿no? Mucho y en algunos estados incluso, pero siempre fui más apegado obviamente a mi mamá, por esta parte de que desde niño he sido como muy femenino y cosas por el estilo, entonces como que yo encontraba ese cobijo con mi mamá y al estar mucho tiempo con mi mamá, pues estaba más tiempo con mi familia materna, con los Armenta. Entonces es donde yo decido, pues voy a usar más el Armenta que el Reyes, porque el Reyes era pues estar como dentro de estas dinámicas de los reyes, ¿no? De los tíos que en ocasiones pues hacen comentarios, digamos, ¿no? Homofóbicos o machistas, a lo mejor desde su ignorancia y no con el afán de ofender, pero que pues obviamente iban lastimando a ese infante, ¿no? Que crecía en ese entorno y que dice, pues tal vez no quiero relacionarme tanto con eso, no porque me caigan mal, sino porque lo que dicen no me parece adecuado. Entonces se configura a través de los Armenta y no de los Reyes, ¿no? En la actualidad pues es algo muy diferente,
pero pues sí, por eso es que decido usar más el Armenta que el Reyes. Oye, no sé si antes, digamos, antes del episodio estábamos hablando de lo fuerte que son los primeros apellidos, ¿no? Y bueno, a mí me siembra todavía mucho cuando me digo a mí mismo Ortega o aquí en este entorno que yo provoco que hablemos del primer apellido, me digan Ortega. También hablábamos de que pues hay esta costumbre de ponerle los mismos nombres a los hijos, ¿no? Y entonces acabo de conocer a una persona que es el sexto en su generación que tiene el mismo nombre. Perdón, ya te ventané. ¿Alguien de aquí tiene el sexto? No, no es cierto. Pero fíjate, ese es el sexto, digamos, ¿no? Hay 5 Vicentes Mendoza antes que él, con todo lo que eso significa, ¿no? ¿Qué prefieres, cómo prefieres que te digamos? ¿Reyes o o Armenta, perdón? Pues... ¿O te podemos decir Reyes a ver qué se siente? Sería porque pues la idea ejercicio interesante. Del primer apellido, ¿no? Capaz que Sí, de pronto identificas, pues ya no me representa nada, ¿no? O todavía escucho esa vocecita de siéntate así, habla así, qué sé yo, ¿no? ¿Te late? Me encanta la idea. Ahora, bueno, ya conoces a Mendoza, ya conoces a López, ya conoces a Ortega. Bueno, la verdad es que muchas gracias por compartir tu historia, Reyes, porque a eso vinimos, ¿no? A compartir historias, pero también un poco a tratar de entenderlas. Me gustaría ahora saber, digamos, cuánto, antes de la siguiente pregunta, solamente recordarles algo. Este es el segundo episodio, digamos, del especial del 19 de noviembre. El primero tuvo que ver con, digamos, invitados de diferentes generaciones. Entonces había un millennial, yo como generación X, había un baby boomer, en donde lo que tratábamos era de entender esa definición de qué es ser hombre, qué cosas se parecían, digamos, en las diferentes generaciones y qué cosas no. Y el ejercicio fue bien interesante. Ahora lo que estamos tratando de preguntarnos es, ¿y si hubiera otras definiciones de ser hombre? A mí eso me encanta explorarlo, ¿no? Y por esa razón, pues estamos invitando a Reyes, que es un artista drag y que nos va a contar también mucho, digamos, de su actividad. Mendoza, que es un hombre gay. López, que nos va a explicar, digamos, a partir de su experiencia tratando, digamos, con hombres, esa pregunta de ¿y si ser hombre es algo más? Que me encantaría conocerlo. Y yo que soy el preguntón, claramente soy el que más ignora del tema, pero pues me encanta preguntar y me encanta aprender. Entonces ahora sí, la siguiente pregunta sería, Mendoza, ¿cómo vivías esa definición de ser hombre? ¿Cuánto encajabas en lo que tú veías de tu papá, que con su actitud te decía esto es ser hombre, y cuánto no? Claro. Creo que pasa algo muy curioso porque ahorita que te escuchaba, ¿no? O sea, como que claro, yo también estuve ahí, ¿no? Y creo que nos pasa mucho a las personas de la diversidad, ¿no? Porque justo para mí, por ejemplo, una de las cosas, como ya platicaba ahí en estas dinámicas de la familia Mendoza, es que de pronto cuando niños hacíamos shows, ¿no? Para los adultos, ¿no? Siempre tratando de agradar a los adultos y tratando de encajar en ese mundo que desde niños veíamos como que estaba sucediendo ahí y que no teníamos acceso. Entonces hacíamos bailes, ¿no? Y aquí me voy a delatar con mi edad porque pues, sonaba la mayonesa o las PG o estas cosas, ¿no? Ya sabes. Y entonces, que eso ya, si lo pueden bloquear, no es cierto. ¿Qué edad tienes? Estás bien chavito. No, tengo 29, eso, como dirían Rafael. Hasta que eso déjaselo a López y a mí, que ya estamos más allá, pero... Bueno, la cosa es que la que montaba las coreografías era mi tía, ¿no? Y entonces, ya saben, había movimiento de caderita, de manitas y cosas por el estilo. Y a mí algo que me apasiona mucho a la fecha es el baile, ¿no? Entonces, cuando montábamos la coreo, yo en ese momento era bastante hábil para imitar los pasos y bailaba, ¿no? Acto seguido, mirada de desaprobación, ¿no? Así como, ¿por qué está bailando así? De papá, ¿no? De papá, pero de todos los Mendoza varones también, ¿no? O sea, el abuelo era como, ¿no? Así. Entonces, claro, cuando ellos bailaban salsa, porque mi abuelo es súper salsero y mis tíos y mi papá en consecuencia, y hoy también yo, ¿no? Pero era el baile permitido, ¿no? Y luego entonces todo lo que hacíamos con la mayonesa y el acerejé y todos estos otros bailes, que había más cadencia, que había otros movimientos, ¿no?
que en su momento quien se encargó de comunicarme la inconformidad de mi papá fue mi mamá, ¿no? Así, ¿Qué edad tenías? híjole, yo creo que tendría como 6, 7 años, ¿no? Uy, súper chiquito. Y ¿Cómo se le entonces- dice algo así a un niño así? ¿Cómo te lo dijeron a ti? Pues bueno, ahí, insisto, lo que yo registraba de entrada era mirada de desaprobación, ¿no? Y ahí aprendí una cosa, los hombres difícilmente hablan de lo que les incomoda. Pero entonces luego está mamá que viene y te jala y te dice, es que estás bailando como niña, ¿no? Porque claro, la mirada de desaprobación no solo era para mí, era también para mi mamá, como de, es que es tu culpa porque lo chiqueas mucho. ¿Tú ¿no? esa mirada de desaprobación la entendías? Es decir, ¿sabías que te estaba diciendo, te estaba censurando, pero sabías por qué? Sí, o sea, cuando mamá me lo explicó, entendí por qué. Y entonces aprendí que los hombres nos movemos de una forma y las mujeres de otra. Y hay ciertos ademanes que no podemos hacer o que no debería de hacer, ¿no? Entonces, desde ahí empiezo a desencajar en ese modelo, ¿no? En el modelo tradicional en el cual, pues, mi papá tal vez esperaba que yo fuera futbolista, ¿no? Bueno, ya si quieres juega squash, ¿no? O sea, pero pues no, le salí bailarín, ¿no? Entonces, y no de salsa en ese momento, ¿no? Pero sí, justo creo que el baile es algo que ha atravesado distintas etapas de mi vida, lo identifico desde ahí, pero más adelante papá nos inscribe a un club deportivo y justo era como, bueno, pues mira, está la natación, está el tenis, está el squash, aquí está tu raqueta, vamos a jugar. Y yo, pero es que hay baile de salón, ¿no? O sea, y hay jazz. Mirada de desaprobación, ¿no? O sea, es como de, no, pues no. Se me permitió ir a baile de salón solo porque mi mamá iba a ir. Y entonces, ¿cómo iba a ir sola? ¿No? Segundo aprendizaje, cuida a tu pareja, cuida lo que es tuyo, ¿no? O sea, es como... Y entonces yo fui en la misión masculina de cuidar a mi mamá, porque cómo iba a ir a ella a bailar sola, ¿no? Pero bueno, se me permitió bailar, ¿no? Más adelante, ya estando como en universidad, empiezo a hacer jazz, ¿no? Porque pues ya tenía cierta autonomía, entonces voy a jazz. Y a mi mamá se le ocurrió la bendita idea de, estaba mi tío de visita y de decirle a mi tío y a mi papá, vamos a ver a Vico porque está bailando jazz y lo está haciendo increíble, ¿no? Entonces yo estaba haciendo mis diagonales así increíbles, la técnica, todo, dándolo todo. Y de pronto volteo en un giro y mirada de desaprobación, ¿no? O sea, era mi papá y mi tío y de ahí les prometo toda la técnica y todo se me olvidó y fue como, ¿no? O sea, entonces desde ahí ya había como esta visión como muy fiscalizadora de cómo me estaba moviendo y ya desde ahí yo ya no encajaba, ¿no? O sea, eso era una forma de salirme del molde de lo que mi papá, mi tío y mi abuelo esperaban, ¿no? Si jugaba el Atlante, yo no quería ver el Atlante. La mirada es durísima, pero ¿alguna vez llegó a algo más la comunicación por parte de tu papá? Sí, en algún momento, justo en esta etapa del club, ¿no? Bueno, ya acepté ir al gimnasio con él. Tampoco es que él fuera un deportista de alto rendimiento, ¿no? Tenía su pancita chelera y esa es la herencia más grande que me dejaron los Mendoza. Gracias, ¿no? El terreno donde, y, o sea, no, la pancita, ¿no? Entonces, fuimos al gimnasio y ahí me acuerdo, creo que ese es uno de los recuerdos más duros que tengo de mi papá hablando sin incomodidad. Recuerdo que estábamos haciendo ejercicio. Seguramente me estaba moviendo de una forma en la que no era masculina, ¿no? Y había un hombre que claramente era gay en el gimnasio y se me quedaba viendo mucho. A la fecha yo soy muy malo para cruzar miradas y estas cosas del coqueteo, no, malísimo. Pero reconozco que se me quedaba viendo mucho y yo no sé si en algún momento lo vi o crucé mirada por ahí. Y entonces terminamos la rutina y había que ir a los baños para ya podernos ir y había que atravesar el club y era cuesta arriba, ¿no? Como lo que seguía. Justo íbamos así y mi papá iba caminando muy rápido adelante y yo pues atrás como de ¿qué pedo? ¿Qué pasa? ¿No? Perdón, ya dije ¿qué pedo? No, puedes decir. Perfecto. Gracias. ¿No? Y entonces recuerdo que no decía nada, pero iba incluso con esta respiración súper agitada y no precisamente porque íbamos cuesta arriba, ¿no? Y de pronto voltea y me dice, ¿qué puto eres? Y se siguió. Y para mí, en ese momento, o sea, se rompió muchas cosas en mí porque fue como,
creo que nunca me había hablado necesariamente de esta situación de la sexualidad, pero en ese momento yo entendí que lo que yo era, cómo me movía, pues no era algo que entrara dentro de su modelo, ¿no? Y que pues probablemente lo lastimaba, pero creo que él nunca supo todo lo que él me lastimó a mí, ¿no? O sea, eso pasó cuando tendría tal vez como 13 o 14. Y en ese momento yo ni siquiera sabía o yo ni siquiera había asumido que era gay, ¿no? O sea, sabía de esta idea de hombres que les gustaban hombres, pero no lo asumía porque desde niño estaba luchando por no moverme como niña, ¿no? Y por encontrar una identidad masculina que agradara a mi papá. Pero en ese momento todo eso se rompió porque fue como, pues claro, o sea, estoy siendo algo que a mi papá no le gusta, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste cuando te dijo eso? No supe decir nada. O sea, no sé si ahora, no, tal vez lo tengo bloqueado, no sé si lloré o... Lo que sí tengo muy consciente y lo puedo sentir en mi cuerpo, pues, al decir esto es que sí me rompí, pues, ¿no? O sea, que sí para mí ese fue un momento de quiebre y lo tengo muy claro, pues, ¿no? O sea, puedo ver la alberca, puedo ver la cafetería, puedo ver la cancha de voleibol, ¿no? O sea, y diciendo, no estoy siendo lo que mi papá quiere que yo sea, ¿no? No lo hablamos él y yo, por supuesto, ¿no? No lo hablé con mi mamá, creo que no lo hablé en realidad, seguramente hasta terapia, mucho tiempo después, ¿no? Pero sí, o sea, en ese momento de la historia, eso fue creo que el momento de quiebre y de confirmar que por más que yo hubiera hecho desde los 6 años para moverme como hombre, no lo estaba logrando, ¿no? Qué duro. Sí. Lo siento mucho. Gracias. Y gracias por compartirlo. Son historias que seguramente duelen y aprecio mucho que nos la compartas. Gracias. Reyes, ¿qué tanto lo que veías que el señor Reyes hacía y se comportaba, decías, pues aquí sí encajo, aquí no, aquí más o menos? Pues creo que también ha sido como algo muy duro. O sea, igual mucho de lo que dices obviamente me resuena y creo que a cualquier infancia LGBT le va a resonar, ¿no? Mi papá siempre fue un hombre que le encanta hacer de todo. Él sabe desde herrería, carpintería, plomería, todo, ¿no? Y a mí nunca me ha gustado eso. O sea, yo soy lo opuesto. Y desde niño, ¿no? Desde que, ay, no quiero ahí ensuciarme las manos, no quiero en el lodo y así. Entonces, desde ahí como que no podía compartir eso que siento que muchos papás comparten con sus hijos, ¿no? El llevarlos a jugar algún deporte o el ir a fútbol o algo por el estilo, ¿no? Y es algo que mi papá dice que yo así hacía desde niño, o sea, que él luego me compró una playera y yo llegué de fútbol, yo llegué, me la quité y le dije, no me gustó. Entonces él como que siempre igual vio eso, ¿no? Pero justo en ese no encontrar como algo para compartir con mi papá, en un momento hizo que, no que nos distanciáramos, pero que no congeniáramos, o sea, que no compartiéramos como estos espacios o estos momentos, porque no había algo que realmente nos uniera del todo, ¿no? O sea, los intereses eran completamente opuestos, no había algo, ¿no? Y también tengo una hermana, pero mi hermana es como lo opuesto a mí, literalmente, ¿no? Ella es como la ruda, la que le encantan estas experiencias fuertes y así, entonces, como que por eso él compartía más bien con ella, ¿no? Era una cosa muy curiosa en mi familia. Pero llegó un momento en donde, pues, mi mamá obviamente le decía, acércate a tu hijo, ¿no? O sea, platica con tu hijo, o sea, está en un crecimiento, pues debes de compartir ese crecimiento y esos procesos con él. Y yo en ese momento como que me resistía, ¿no? Porque decía, bueno, pero si no compartíamos algo antes, ¿por qué lo tendríamos que hacer ahorita? Hasta que después, obviamente, pues, era parte de la edad y de toda esta serie de emociones. Pero justo en mí también existían mucho, no rencores, porque siento que no es rencor, sino este dolor de decir, pues todos los comentarios que se llegaron a hacer, ¿no? Todos
las acciones que llegaste a decir, a hacer, hacia cómo yo era, y porque ahora sí quieres convivir con lo que tú decías que no estaba bien que yo fuera, ¿no? Entonces es una dualidad y pues sí te pone a repensar tu propia existencia, ¿no? Y te pone a repensar qué estás haciendo mal, qué esperan tus papás, ¿no? Qué esperan los demás de ti, porque al final está ese sentimiento de por más que yo haga algo como para contrarrestar esto, pues no lo voy a poder hacer porque sigue existiendo un factor que es que sea gay, ¿no? O que sea afeminado, porque si fuera un gay masculino a lo mejor no habría tanto problema, ¿no? Entonces, sí es como toda esta serie de emociones que digo, al final del día él tampoco creo que las haya hecho y sé que no las hizo con esa intención, ¿no? De lastimar, porque nadie nace sabiendo, ¿no? Nadie nace con este instructivo de qué hacer en caso de que mi hijo no salga como yo quiero, ¿no? Y eso creo que es una realidad. Y hasta mucho tiempo después que hablé con mi papá y que él me dijo, yo lo que tenía miedo cuando, pues desde que eras niño, pues veíamos que obviamente eras diferente, ¿no? Pero lo que yo tenía miedo era que te fueran a hacer algo. O sea, no tanto que no fueras tú, ¿no? Ser feliz, que no pudieras ser quien quieres ser, pero que por ese ser quien eres, te vayan a hacer algo, porque lo que yo no quiero es que dañen a mi hijo. Entonces, cuando él me dice eso, pues obviamente para mí fue este choque, ¿no? De, pues sí, no me odia mi papá, al contrario, creo que me ama demasiado. Y obviamente ahorita lo digo como muy tranquilo. Fue un proceso muy duro, fue un proceso muy complicado de entenderlo. Y digo, también lo hablo desde mi carrera, yo estudié pedagogía, entonces ahí pues obviamente vimos mucho de la formación y de todo esto, ¿no? Entonces, entenderlo desde la historia de vida de mi papá, entenderlo desde su punto de vista y que al final, pues sí, o sea, a lo mejor él creció haciendo esos chistes, a lo mejor él creció con estas ideas de que estaba mal o que estaba bien burlarse o que estaba bien enaltecer la virilidad y la masculinidad y que al final tu hijo se convierta, o no que se convierta, sino que sea lo que tú tanto odiabas o aborrecías o te burlabas, pues sí, obviamente es muy duro porque él sabe lo que puede llegar a ser una persona, porque convivió en ese círculo, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera creo que es algo muy duro para las personas que nacemos siendo diferentes y que nos comportamos diferentes, ¿no? También lo mismo cuando le dije que iba a ser drag y que empecé con ese arte, fue lo mismo, ¿no? Fue como, ¿pero quieres ser trans? ¿No? O sea, ¿o qué pasa? Y es como, no. Y entonces también es ahí replantear, pues sigo siendo hombre, ¿no? O sea, no porque mi expresión de género sea diferente o sea más femenina, significa que ya no soy hombre o que no encajo dentro de lo que es ser un hombre, porque pues soy feliz siendo hombre, ¿no? Pero también soy feliz haciendo esto y poniéndome una peluca a veces y justo haciendo estos ademanes y el baile y todo, ¿no? Entonces fue un proceso duro, pero al final creo que es eso, entender que no tuvo él la culpa de lo que aprendió, sino al contrario, creo que le reconozco mucho que se dio a la tarea de escuchar a su hijo, de entenderlo y al final del día amarlo. ¿Cómo te llevas con tu papá todavía hoy? Ahorita me llevo muy bien. Me llevo muy, muy bien con mi papá. Creo que somos muy unidos. O sea, creo que tengo la confianza de llegar y contarle, ¿no? De, oye, me pasó esto, hice el otro. Y él también me cuenta a veces cosas que no le cuenta a lo mejor a mi hermana o a mi mamá, porque llegamos a tener esa confianza. Pero yo recuerdo muy bien cuándo fue el momento en el que sentí bien ese apoyo y fue un día que acaba yo de pasar una amorosa muy complicada y yo estaba llorando pero así mal y entró mi papá, me vio, me abrazó, me dijo todo va a estar bien, aquí estoy para ti, no pasa nada, va a llegar alguien que sí te ame, alguien que te valore, que te vea como nosotros te vemos, como yo te veo y así. Qué lindo, ¿no? Entonces ese momento fue creo que tan fuerte para mí porque dije, pues
es que es mi papá, ¿no? O sea, sí me ama mi papá y creo que se demuestra, y a partir de ese momento le tuve todavía más confianza, como de contarle lo que pasaba en mi vida y de lo que hacía, porque pues casi no era abierto con él, sino más con mi mamá, y en ese momento fue como esa complicidad, porque él siempre ha sido muy alcahueta, ¿no? Eso sí es una realidad, ¿no? Él es como la parte relajada y divertida de la familia, pero pues siempre existía este temor de contarle y que me fuera a regañar por, no sé, por prejuicios, pero después de eso fue todavía más bonito y pues obvio también la madurez, ¿no? De la edad y que uno va aprendiendo cosas. ¿Él sabe que usas el apellido de la madre y no el de él? Sí. ¿Y te ha sí. dicho algo? ¿Te ha contado? No, creo que nunca me lo ha dicho. Creo que también es un tema para él, pues no que impacte, porque creo que siempre se dio cuenta que era más afín a los Armenta que a los Reyes. Digo, ahorita ya que somos más grandes todos, pues ya soy más afín. O sea, esto también tiene que ver porque pues yo era el menor de todos. Y pues no congeniaba, ¿no? Simple y sencillamente las diferencias generacionales eran muy fuertes. Pero ya ahorita que somos más grandes, pues ya convivimos de otras maneras y ya no es como que odie a los Reyes, ¿no? Sino que pues simple y sencillamente no era tan afín y creo que él lo entendió, pero justo creo que nunca tuvo tema porque siempre vio que en todos lados me ponía el Armenta y el Armenta y el Armenta y fue como, pues ok. ¿Cómo has notado, digamos, que en general, digamos, las personas con las que tú trabajas, los hombres que llegan a Gendes, son capaces de identificar o de tener en la conciencia particularmente esta figura del padre, reconocerla y luego reconocerla en ellos para saber cuánto embonan o no? ¿Es algo más o menos natural? ¿No es nada usual? ¿Lo provocan ustedes en Gendes como parte, digamos, a lo mejor de su pollo? Pues sí, pero hay matices. O sea, es que creo que o sea, primero creo que tendremos que entender que la masculinidad es una jaula, ¿no? O sea, es simplemente un esquema rígido de comportamiento. Y la verdad es que todos la pasamos mal, ¿no? Aunque hay muchos matices y como muchos grados de pasarla mal, pues, pero en general creo que la experiencia que tenemos con nuestros padres es complicada, a menos que nos sometamos a lo que él quiere de nosotros, ¿no? Que entonces puede ser como más fácil el asunto. Pero casi siempre hay como ciertas tensiones, ¿no? Entre lo que yo quiero como niño, lo que me gustaría, y lo que mi padre me exige, ¿no? Pero cuando más o menos pueden embonar, creo que funciona mejor. Ahora, en esta construcción masculina hay dos cosas muy claras. Una, al hombre nos toca proveer y al hombre nos toca no ser sentimentales, ¿no? Y ambas cosas nos distancian de las personas que queremos. O sea, eso es inevitable, no hay de otra, ¿no? O sea, mientras esta estructura patriarcal funcione así, el ser proveedores y el tener este mandato de no ser sensibles va a generar mucho dolor en todas las personas, ¿no? Incluyendo al propio hombre que cree que esa es su función y que esa es su razón de ser. Porque además está esperando un reconocimiento a partir de ese desempeño que muchas veces pues no se lo damos porque estuvo ausente, ¿no? O sea, pues sí, qué bueno que tuve para ir a Disneylandia, pero yo quería tenerte aquí, ¿no? Y entonces, o sea, sí hay muchas tensiones que se van generando en esta construcción masculina, pero lo que sí es cierto es que cuando hay esas experiencias de hombres que no responden a esos mandatos de la heterosexualidad, sí la experiencia es muy diferente, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, pues yo incluso podría caer en la sospecha de qué onda con este niño, porque no soy rudo, ¿no? No trato de imponerme, a mí tampoco me gustan las cosas manuales, ¿no? O sea, una vez mi hija dijo, oye, ya se fundió el foco, hay que llamar a el señor que siempre nos ayuda en la casa a hacer esos trabajos manuales, porque no pensó que yo fuera capaz de hacer algo así, ¿no? Entonces, o sea, ¿y si lo cambiaste o no? No. Marco rápidamente. A ver, señor, sí, vamos a hablarle. El chiste es que
digamos, esa sospecha, digamos, se puede superar cuando tienes ciertos comportamientos que son más masculinos que femeninos, cuando empiezas a tener una novia, etcétera, ¿no? Pero dentro de esa definición de lo que significa ser hombre, efectivamente pertenecer a la diversidad es pasar al lado del nombre, ¿no? Y eso sí es muy complicado. Es muy complicado, evidentemente para los niños o las niñas, según el caso, pero también es complicado para el propio padre, ¿no? Porque también es un rollo de cómo manejo esto. Y no cómo manejo esto porque yo crea que tengo cierta responsabilidad, sino porque otros hombres me van a señalar qué onda con tu hijo, ¿no? O tu hija, ¿no? Y entonces sí es bien complicado. Y a mí me parece interesante porque en nuestra cultura algo que se privilegia es esta idea de el encontrarte a ti mismo, ¿no? El ser tú mismo, el realizarte porque encuentras tu destino. Pero si te das cuenta, siempre es un guión muy aburrido, ¿no? Es el guión del superhéroe, de que tiene dudas de sus poderes y de que va a poder salvar a la humanidad y de repente lo descubre y entonces ya es el superhéroe. Pero cuando pensamos en ser tú mismo es cómo reproduces de manera perfecta este mandato del ser hombre, ¿no? Y entonces cualquier otra posibilidad de encontrar lo que realmente quieres, lo que realmente eres, inclusive muchas veces desafiando a la naturaleza, a la biología, ¿no? Que es algo que la diversidad sexual nos dice. Maestros, es que ni siquiera la naturaleza puede determinarnos, ¿no? Hay algo más allá de esa fuerza genética, ¿no? Que no alcanzamos a comprender, pero que desafiarlo y para buscar lo que yo soy, pues debería ser como un motivo de alegría para todo el mundo, ¿no? wow, qué valentía de decir, rompo todos los estereotipos culturales, ¿no? Y además, pues se supone que eso que es tan fuerte como es la naturaleza, pues también la desafío, ¿no? Y en lugar de darnos alegría, genera mucha tensión, ¿no? Sí. Fuerte. O sea, ¿en qué quedamos, no? ¿Quieres que yo sea y me encuentre realmente quién soy? ¿O quieres que sea un mini tú, no? Fíjate, ahorita que hablabas de eso, a ver, mi papá, lo he dicho, y yo creo que representando mucho a su generación, no lo justifico, pero en todo caso sí era bastante promedio en ese sentido, era homófobo como el sol. Y era incluso muy difícil confrontarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí lo que me llegó a preocupar mucho es que cuando decía esos comentarios muy duros, dices, es que yo no sé si yo voy a tener un hijo o una hija y tenga, digamos, una expresión de género distinta a la que mi papá quiere, y pues ya valió, ¿no? O a lo mejor aquí está presente alguno de mis sobrinos que es gay y que escuchando a su abuelo decir eso no va a decir nada, ¿no? O quién sabe qué consecuencias va a traer. Pero ahorita que platicabas de eso, López, me acordé de uno de mis hermanos, no voy a decir cuál Ortega, por suerte tengo muchos, pero uno de los Ortega, cuando su hijo tendría, yo no sé si 13, 14 años, en un comentario, yo no creo que me lo haya hecho a mí, pero lo escuché perfectamente bien y se me quedó muy grabado, decía algo así como que ya tenía novia, algo así, y entonces decía, híjole, ya la libré, sí, porque ya dio tintes de que es hombre. Sí. Y dije, qué fuerte. Primero porque no significaba, estamos claros que no significaba realmente, digamos, el que no tuviera eventualmente otro tipo de gusto. Pero para él ya era como la libre. Entonces, la verdad es que sí es muy lamentable, digamos, que tengamos esas ideas. Entiendo también esas ignorancias. No tenemos o la curiosidad o los contextos. Pero bueno, también por eso muchos estamos haciendo esto, ¿no? Esa es la idea. Me gustaría preguntarte, Mendoza, ¿qué significa para ti vivir tu masculinidad desde un lugar distinto al tradicional? Pues es un reto, o sea, justo como decía René ahorita, ¿no? O sea, lo voy ligando como, por ejemplo, también a la experiencia gay, ¿no? O sea, de pronto, y no sé si lo nombrabas hace rato, ¿no? Si fuera un gay masculino, entonces sería más fácil encajar en la sociedad. Y este gay masculino entendido desde esto que decía René, performatizar todo lo que el sistema nos dice que está bien, ¿no?
Y entonces, justo hoy por hoy, vemos esta idea de, ok, ya check, está bien, la sociedad dice todo cool con lo LGBT, pero no te salgas de este molde o de este tipo de forma de ser que todavía se alcanza a percibir como masculino dentro de lo tradicional, ¿no? Para mí creo que hoy vivir mi masculinidad desde una disidencia es algo sumamente retador, ¿no? Porque dentro del propio colectivo gay existe mucha réplica de todas estas ideas y esta discriminación, ¿no? Respecto de si eres o no un gay masculino o un gay muy femenino, ¿no? O sea, las aplicaciones de ligue, siempre está esta como de no femeninos, ¿no? Es como de, uff, o sea, entonces, realmente, ¿qué tipo de disidencia estamos siendo, ¿no? Un poco va por ahí, creo que es algo retador, pero también muy liberador, ¿no? Yo les decía que empecé a bailar salsa como esta forma de performatizar lo que para mi papá y para mi entorno estaba bien al bailar, ¿no? Y no fue sino hasta hace unos años que empecé a bailar salsa y bachata, pero ahora como follower, ¿no? Como seguidor en este rol tradicional de lo que la gente diría como chica, ¿no? Y fue ahí de esta capacidad de descubrir otras formas de ser y de decir, es que quiero bailar con otro hombre. Siendo hombre, quiero bailar con otro hombre y quiero que me lleve, ¿no? Y luego algo padrísimo que es el cambio de roles dentro de un mismo baile y entonces decir, bueno, ahora puedo asumir el rol del líder. Pero eso puede ser algo muy simple, pero también algo muy abstracto, ¿no? Como hombre, aprender a compartir el control, ¿no? Dentro de algo tan sencillo como un baile, es algo muy retador cuando lo llevamos a otros espacios y a otros niveles, a otros espacios, pues, ¿no? Al trabajo, al hogar, a el tráfico, ¿no? O sea, porque tienes que controlar quién pasa, quién no pasa, o sea, esta forma de decidir soltar, de dejarte llevar al ritmo que te pongan, ¿no? Creo que es algo bien interesante y es una forma que he ido descubriendo alternativa a ser hombre, ¿no? O sea, porque justo esto, bailar como follower, me ha llevado a cuestionarme otros espacios donde el modelo tradicional de masculinidad diría control, 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 ¿no? Y lo alternativo diría suelta y fluye, ¿no? Y suelta y fluye desde un fluir auténtico, como permitirte hacer un peine o cosas por el estilo, ¿no? Pensando en lo corporal, pero también en lo intelectual, en decir, si me muevo de esta u otra forma, no está asociado necesariamente a si soy o no hombre, o si soy o no mujer. O sea, al final del día solo estoy siendo y estoy bailando y estoy fluyendo, y eso ha sido algo bien liberador y bien bonito, aunque también pues genera resistencias, ¿no? De pronto ir con una mix a bailar, ¿no? A un espacio no LGBT, pues sí levanta muchas incomodidades, ¿no? O sea, ahora mismo estoy justo en una compañía que es una compañía queer. Como tal, el medio de la salsa y la bachata es sumamente patriarcal, sumamente heteronormado, ¿no? Y somos la primera compañía queer que está bailando. No somos los primeros bailarines queer, la categoría ya se está abriendo desde hace algunos años en las competencias, pero sí somos la primera compañía que como grupo está bailando, ¿no? Y actualmente estamos montando un coreo en el que decíamos, bueno, vamos a incomodar a muchos heterosexuales, ¿no? Porque la coreo se llama Quitémonos la ropa, ¿no? No nos vamos a desnudar por completo, pero hay muchos acercamientos como si nos fuéramos a besar y entonces nos besamos en apariencia, porque no nos besamos, ¿no? Hombres, mujeres, y de pronto hacemos ahí todo un compartimiento, ¿no? Entonces, claro que sabemos que eso va a incomodar. Y eso es algo muy disruptivo. Pero si yo me parara a bailar con una mix, ¿cómo se llama esto? En los años 1600, ¿no? Que suenan todas las bodas, ¿no? Ya sabes. O cualquiera de Los Ángeles Azules, en la boda de mi prima, ¿no? O sea, pues muy seguramente van a voltearnos a ver 20 tías, 40 amigas de mis tías, ¿no? Y eso, pues sostener ese modelo dentro del sistema tan heteronormado, tan patriarcal, pues es complejo, pero insisto, al mismo tiempo es muy liberador. Ahora tradúceme, ¿qué es mix?
¿Una mix? ¿Qué decías? Amix. Una mix, amiga, amigo. Amiga, amigo, como local. decida definirse. Exacto. Okay. Con El poner la X al final es okay. para no asumir que te estás definiendo como con un artículo. Pronombre, ahora edúcame. ¿Qué es el baile queer o cuando hablabas de queer, a qué te referías? Ok. Somos personas que pertenecemos a la diversidad sexual y que vamos en contra de esta cultura heteronormada de que las mujeres solamente bailan con los hombres en el rol de seguidoras, ¿no? Acá es como yo puedo bailar con Lili y Lili puede ser quien me lleva, ¿no? Y yo en un cuerpo masculino estoy siendo seguidor, ¿no? Pero también hay colegas que se identifican como personas no binarias, ¿no? Y bailan en ambos roles, ¿no? Entonces, y bailamos, no sé, en heels, que es tacones, ¿no? O bailamos con zapatitos, o bailamos con falda, o sea, como que abraza toda la diversidad y las expresiones de género. No había reparado en lo que planteas, el asunto del baile como un asunto de control y evidentemente con esta lógica de el hombre lleva, ¿no? Y el hombre tiene que aprender a llevar. Evidentemente había reparado en que así es como se usa, pero no había reparado todo lo que puede simbolizar esto o el desafío que te estás poniendo, ¿no? De que por qué no otra mujer, una mujer la que lo lleva, ¿no? Incluso, ¿sabes? O sea, si me permites, cuando salimos de esta academia, ¿no? O de estos espacios queer, y voy a tomar clases a espacios que no necesariamente son queer y se autonombran amigables, ¿no? Con la comunidad de la diversidad sexual, el discurso sigue sumamente arraigado como de, a ver, las chicas de este lado y los chicos de este lado, ¿no? O sea, porque se asume que es así, ¿no? Y en esta lógica de el hombre tiene que llevar, también hay una carga bien importante en el baile, ¿no? O sea, fallaste como hombre si no sabes llevar, si no sabes bailar, ¿no? O sea, porque entonces no estás poniendo los pasos y no estás guiando. Pero el baile de verdad es algo sumamente bonito. O sea, yo les invito muy cañón a experimentarlo, ¿no? Porque un verdadero líder, ¿no? Es empático. Mi papá bailaba, ¿no? Y era como... Pero ya cuando metíamos el alcohol, todas mis tías y mi mamá incluida, o sea, se escondían de bailar con Vicente, ¿no? Porque era como... Porque ya pedo mi padre, ¿no? O sea, y tratando de llevar, ¿no? Le decían a la pirinola, ¿no? Porque ponía a girar a mis tías y a mi mamá, así, increíblemente. Entonces decían, güey. Y ahí era un tema de, no está siendo empático con que lo que él quiere hacerle a la follower, ¿no? Es real, irreal, ¿no? O sea, porque trae tacones, porque también bebió, porque, ¿sabes? Es como... Entonces... Practicar baile desde una perspectiva de, a ver, voy a pensar qué estoy haciendo como hombre, ¿no? También es una forma de cuestionarte muchas cosas, ¿no? Y de buscar la empatía para que el baile sea cómodo y disfrutable, no solo para ti porque te quieres lucir con todo el mundo y que vea que Ortega baila padrísimo, ¿no? Sino también porque quieres que tu follower lo disfrute y porque sea algo que gocen, un espacio compartido, que más allá de que todo el mundo lo vea y lo valide, sea algo que sea un gozo compartido. Sí. Wow, qué interesante. Mucho que reflexionar en algo que parece tan frívolo y tan común como el baile, ¿no? Reyes, ¿tú cómo vives tu masculinidad desde este lugar distinto al tradicional? Ok, es una pregunta que puede llevar a muchos lados porque siempre lo he dicho y creo que, insisto, lo voy a hablar desde pedagogía y desde el drag. Me ha permitido entender, y esto para las personas que nos ven, que al final el género es una construcción social. La expresión de género también es una construcción social y habitar entre ambas, ¿no? Entre lo que técnicamente o teóricamente se dice que es para la mujer y para el hombre, te ayuda a entender qué quieres retomar de cada una. ¿Qué es con lo que estás cómodo de una y qué es con lo que estás cómodo de la otra, ¿no? Porque al final estas performatividades impactan en la manera en que nos comportamos, ¿no? Justo lo que mencionas, ¿no? Del baile, porque al final está construido el mundo en general para los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser más cómodo? Pues para el hombre. Claro. ¿Qué es lo que va a ser más incómodo para la mujer? Lo mismo desde la ropa, ¿no?
el tan solo hecho de usar una blusa y no una camisa, eso también ahí es una cosa tan diferente, porque entonces el corte, el cómo están acomodados los botones, el si tiene bolsillos y no, todo eso te permite darte cuenta de cómo se construye la masculinidad, cómo se construye el hombre en sí ante esta sociedad. Y una vez que te das cuenta de todo ello, entonces sí te permites reflexionar sobre qué es lo que quieres hacer tú con este nuevo concepto de hombre, qué es lo que me ha pasado a mí, ¿no? O sea, al final siempre he dicho que la masculinidad no tiene que ver con si eres fuerte, si tienes esta estructura ósea más marcada, si eres una persona que no llora o cosas por el estilo, ¿no? Yo siempre he dicho que al final la masculinidad es esta capacidad de ser fuerte, sí, pero desde el corazón y desde la mente, para afrontar estas situaciones que te pueden incomodar y replanteártelo. Y entonces a partir de ahí reconstruirte y cómo te expresas ante los demás, cómo te expresas con los demás, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, cuando haces drag, al final es ponerte en esta performatividad de lo que socialmente se dice que es mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque mi drag va más de eso, ¿no? De verme más estereotípicamente femenina, ¿no? Entonces, pues vivencias todo lo que tiene que ver con acoso, con que te hagan estos chiflidos, con que te sigan, con inclusive la incomodidad de la ropa, ¿no? Que no tenga bolsillos y dices, bueno, pero siempre traigo aquí un bolsillo y ahora no, porque técnicamente debo de traer una bolsa porque traigo ropa de mujer, ¿no? Entonces es algo tan simple. Y cuando habito el ser masculino en el trabajo también, ¿no? En esta oficina, pues ya es ponte corbata, ponte camisa, ponte zapatos formales. Y te das cuenta de inclusive cómo la misma gente te trata, ¿no? Cuando estás cumpliendo estos roles estereotípicamente aceptados, masculinos, ¿no? Y cuando estás siendo queer, cuando está tu expresión siendo disruptiva, que incomoda, que transgrede. Entonces, todo eso es un ejercicio bien complicado y es un ejercicio que sí te deja ahí medio loquito, pero que al final te permite darte cuenta de eso, ¿no? Y de decir, ok, pues a lo mejor me construyo entonces desde esta óptica que me sirve, que me siento cómodo, ¿no? Y a lo mejor no voy a reproducir pues esta parte del acoso. ¿Por qué? Porque lamentablemente se tiene que vivir para entender cómo se siente, ¿no? Entonces, pues ya sentí como alguien me está acosando, pues ya no lo voy a hacer. O ya me di cuenta que traer tacones todo el día, pues es bien cansado y entonces ya no le voy a pedir a alguien que se ponga tacones exclusivamente para estar todo el día, ¿no? Entonces todo eso te permite darte cuenta y lo mismo cuando estás de varón, pues es lo mismo, ¿no? Ahora ya me doy cuenta de que pues a lo mejor sí me gusta usar corbata, ¿no? Pero pues que lo voy a usar a mi manera, ¿no? De forma disruptiva y entonces le voy a agregar mi toque para ese que sea como mi diferenciador. Claro. Y eso no me hace ni más ni menos hombre, porque al final, si nos vamos a esa lógica, técnicamente estoy usando una corbata, que todos los hombres usan, ¿no? Entonces, es replantearte eso, cosas tan simples también, ¿no? Como los olores, lo cual también se me hace algo muy interesante, ¿no? Cómo asociamos los olores dulces a la feminidad y los olores cítricos y maderosos a la masculinidad, ¿no? Entonces, desde ahí también es construirse en el sentido de decir, ok, pues a lo mejor mi expresión de género es muy masculina, pero me gusta un olor dulce, ¿no? Voy a oler a mantecada, por ahí dicen, ¿no? Entonces, pues lo uso y es entender al final del día que eso no te hace ni más varonil, ni menos varonil, ni más masculino, ni menos masculino, porque al final yo siempre le he dicho, lejos de estas etiquetas, somos personas. Claro. Personas que conviven con otras personas y lo que nos debe de interesar es cómo me voy a relacionar con esas personas. No tanto la manera en que me van a ver por fuera, sino la manera en que me ven por dentro. Entonces creo que ahí radica esta nueva masculinidad. Porque evidentemente, pues sí existen multiplicidad de experiencias, ¿no? Y también para los hombres heterosexuales, que a lo mejor no va a ser tan fácil comprender esto, porque pues nunca se les ha planteado cuestionarse sus privilegios o cuestionarse las otras vivencias, ¿no? Porque pues así es la sociedad, lamentablemente. Y
pues a lo mejor sí ser un poco empáticos con ellos, ¿no? Si estás escuchando un comentario, decirle, pues no lo hagas por esto y esto, ¿no? Sí. Y a partir de ahí ir construyendo estas nuevas masculinidades, ¿no? Dejar de lado también lo posesivo, que es la masculinidad, porque le provoca esto a los hombres, desde mi punto de vista, el querer controlar, ¿no? Justo por este rol de proveedor, por este rol de ser fuerte, de no expresar los sentimientos. Y se puede construir una nueva masculinidad desde el simple hecho de decir, me siento así, me siento vulnerable, me siento triste o me siento muy feliz. Claro. ¿No? Entonces, a partir de ahí, siento yo que es como yo me he configurado, como yo he hecho este ejercicio y que le he invitado a otros amigos y creo que también les ha ayudado mucho. Qué bueno, pues ojalá que te hagamos caso, ¿no? Ya, yo podría seguir platicando aquí con ustedes mucho tiempo, pero ya nos dijeron que ya se acabó el tiempo. Pero antes de eso, me gustaría primero saber si existe una definición de ser hombre. ¿Existe? López, tú que estás en estos, ¿existe una definición? ¿Qué es ser hombre? O sea, sí existe porque culturalmente se ha dicho esto significa ser hombre, ¿no? ¿Y por dónde viene esa definición más o menos? Bueno, es que ahorita que los escuchaba me acordaba de esa película de Bambi, que no sé si en estas nuevas generaciones la han visto, ¿no? Pero hay una escena donde está el papá de Bambi en lo alto de un risco, ¿no? Soberbio, ¿no? Poderoso, pero alejado de todo lo que está sucediendo pues digamos, en el reino animal, pues, ¿no? En el reino humano. Y creo que ese es el modelo de masculinidad. Alguien allá lejano, ajeno, que al no involucrarse en esto, cree que eso es importante, que eso es significativo, cuando la vida está acá, ¿no? Y creo que lo que nos están compartiendo ellos, ellas, es: maestros, hay que involucrarse, hay que cuestionar, hay que experimentar, hay que dialogar, hay que soltar el control, ¿no? Y nos va a hacer más humanos y nos va a hacer más felices o infelices, porque pues ahí en esa confrontación pues también hay dolor y también hay miedo, etcétera, etcétera. Pero eso es humano, ¿no? Y creo que el modelo de masculinidad lo que nos dice es: seamos Robocops y no humanos. Y creo que eso es lo peor que nos pueden pedir. No, bueno, pues por eso estamos sin sentir, como Robocop. Mendoza, Reyes, así cortito, ¿qué es ser hombre, además de lo que tradicionalmente se ha dicho que es hombre? ¿Qué sería? ¿Qué agregarían ustedes? Bueno, además es, ¿qué dirías, Mendoza? Pues es poder, concatenándolo con el modelo tradicional, es el valor no solo sirve para demostrar gallardía y demostrar esta actitud divina y poco terrenal. El valor sirve o va más allá, y es tener este valor para encontrarte a ti mismo, para contactar realmente con lo que sientes, con lo que eres, con lo que te provoca compartir, con lo que te provocan tus vínculos, validarlo, defenderlo, cuidarlo, ¿no? Y promoverlo, ¿no? Creo que ese es el verdadero valor masculino que yo le pondría, ¿no? Mírate y compártete de forma sana, de manera horizontal. Buenísimo, Mendoza. Reyes, ¿tú qué dirías? Creo que además de lo que ya se ha dicho, ser hombre es ser valiente en el sentido de reconocerse como persona que siente, persona que tiene estas cargas y que puede mostrarse vulnerable. Ser hombre es ser humano, no es ser un superhéroe, no es ser una máquina. Ser hombre es ser un humano como todos los demás, y una persona que puede llegar a ser amorosa, empática y respetuosa con su entorno. Muy bien. Pues me gustan mucho esas definiciones. Yo las abrazo, trataré de honrarlas, porque sin duda a todos nos conviene ser personas, hombres o mujeres, pero personas que somos capaces de sentir vulnerabilidad, de sentir, ¿no? No ser Robocops. Y sí estamos en un proceso de aprendizaje, y me incluyo, por supuesto, allí. Y de verdad no saben cómo les agradezco que nos compartan tanto sus experiencias, sus historias, sus dolores, y a ti, López, que nos ayudes a entendernos un poquito mejor. Pues muchísimas gracias. Con esto terminamos este episodio de Primer Apellido.
Solo recordando, aquí no estamos buscando, digamos, definir qué es ser un hombre. La verdad es que estamos abriendo la conversación, que realmente aportan cada una de estas historias muchísimo para la definición muy individual. Lo único que para nosotros es muy importante es decirle a cualquier otro hombre que nos esté escuchando, que nos esté viendo, no está solo. Esos conflictos que de pronto, esos cuestionamientos que de pronto tienes, los tenemos nosotros. Creo que más bien la invitación aquí es vamos a abrazarlos, vamos a verlos, a reflexionarlos, vamos a conversarlos. Hay un montón de herramientas. Gendes tiene herramientas muy padres. Acuérdense que en los comentarios ahí del episodio ahí vendrán toda esa información. Muchas gracias, Reyes. Muchas gracias, Mendoza. Gracias. Muchas gracias, López. Gracias. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio de Primer Apellido, Historia sobre mi padre.